Buenos días. Es un placer para mí dirigirme a todos ustedes con el tema violencia psicológica. Mi nombre es Paulina Cisneros, médico ocupacional del IDCA. Recuerden, no hay salud sin salud mental. ¿Qué es violencia psicológica? Se llama violencia psicológica a toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arremeten de manera verbal hacia otras personas, ocasionando algún daño psicológico o algún daño emocional. Este tipo de violencia se enfoca en la emisión de frases descalificadoras y humillantes que buscan desvalorizar a otro individuo. Esta es una de las razones por las cuales la violencia psicológica es difícil de probar y manifestar. Esta violencia es muy frecuente en ciertos contextos, escolar, familiar y laboral. La violencia psicológica es la forma de causar intencionalmente angustia, pena, sufrimiento, sentimiento de indignidad e inferioridad, miedo o desolación por actos no verbales. En el ámbito escolar, la violencia psicológica es muy frecuente entre los alumnos. ¿Por qué? Porque hay inmadurez de parte de ellos y la poca capacidad de socializar. En el entorno familiar suelen generarse este tipo de violencia de padres a hijos o entre esposos, ocasionando que la relación familiar se destruya totalmente. En el campo laboral también surgen algunas situaciones que originan la violencia psicológica. Por ejemplo, cuando un empleado es objeto de maltrato verbal con la finalidad de que éste renuncie. Los especialistas en psicología estiman que esta clase de violencia es una de las más feroces, ya que significa una agresión en la psiquis de la persona. En ese sentido, si bien es cierto que un golpe puede dejar marcas en el cuerpo visibles, una agresión verbal puede herir mucho más profundo en la razón o juicio de una persona. Ejemplos que existen de violencia psicológica: amenazas, burlas, chismes, cualquier tipo de prohibiciones sin sentido y sin objetivo, humillación, insultos, demostración de fuerza innecesaria, intimidación e imposición de una persona sobre otra. El maltratador psicológico puede ser hombre o mujer con las siguientes características. Son individuos controladores, con bajo nivel de autoestima, la cual quiere aumentar al humillar a otra persona. ¿Qué tipos de violencia existen? Si me amenazan, me humillan, me intimidan, me hostigan, me insultan, me manipulan, me aíslan, es violencia psicológica y emocional. Si alguien, cualquiera, no me permite decidir sobre mi propio cuerpo, si no tengo libertad sobre mi sexualidad, es violencia sexual. Si me niegan recursos necesarios para vivir, me roban, me impiden trabajar, me pagan menos que a otras personas por discriminación, es violencia patrimonial o económica. ¿Qué provoca la violencia psicológica en las personas? Provoca daño emocional a la víctima, atentando contra su bienestar, causando vulneración absoluta de sus derechos, dificultades de concentración. Hay una hiperactividad mental a consecuencia de la imposibilidad de predecir y controlar la ocurrencia de los episodios violentos, con percepción de que en cualquier momento puede recibir este tipo de agresiones. También ocasiona pérdida de interés por actividades significativas, como por ejemplo, sensación de un futuro desolador, recuerdos intrusivos, la experiencia prolongada y repetida de episodios agresivos puede ocasionar daño en la personalidad de alguien. Puede ocasionar también malestar psicológico. ¿Y a qué me refiero con esto? La violencia puede explicar la sintomatología del trastorno por estrés postraumático. Esto es la aparición de síntomas específicos en una persona posteriores a un acontecimiento que haya sido extremadamente traumático. También, ¿qué ocasiona la violencia psicológica? La evitación de pensamientos y sentimientos como tal de una persona. Es decir, son conductas de evitación del miedo o temor extremo.
El principal lugar a evitar es el hogar o el lugar en donde a mí me estén ocasionando violencia psicológica. Consecuencias de la violencia psicológica. Entre estas podrían estar la depresión, la pérdida de autoestima, sentimientos de culpa, aislamiento social, trastornos psicosomáticos, trastornos sexuales, trastornos del sueño, suicidios, homicidios. Dentro de consecuencias físicas que una persona podría expresar también están la somatización de molestias. ¿A qué me refiero con esto? A que una persona sometida a violencia psicológica podría presentar síntomas gastrointestinales, problemas en piel, problemas oculares, problemas a nivel muscular. Eso es la somatización. ¿Y qué también puede ocasionar la violencia psicológica? Son consecuencias socioeconómicas como tal, como problemas laborales y deserción laboral. ¿Cuál es la conducta del agresor? ¿Qué pasa con el agresor? El agresor habitualmente actúa mediante los siguientes actos: desvaloriza a una persona, insulta o amenaza, limita el progreso de otra persona, descalifica laboralmente a la víctima, se muestra controlador absolutamente, critica constantemente a la víctima, ridiculiza a la persona a la que está sometiendo a violencia psicológica y aísla absolutamente a la víctima. No permitas ningún tipo de violencia. La violencia, sea en la forma que sea, siempre es un hecho absolutamente repudiable, que deja mucho margen a la reflexión. Es por esta razón que el ser humano nunca debe dejar de pensar en ella, en su significado, en lo que esconde detrás. La violencia bajo ningún parámetro es permitida. Es una frase de Graf. Una de las partes importantes de este video es ¿qué debo hacer si yo sufro violencia psicológica? Ya hemos aprendido cómo identificar cuándo hay un agresor y cuándo soy una víctima de violencia psicológica. Si trabajo en esta institución o si estudio en esta institución, lo primero es solicitar una cita médica o psicológica que pueden gestionar personalmente o por correo al Departamento de Bienestar Institucional o al Servicio de Salud Ocupacional. Como trabajador o estudiante del instituto, después de ser valorado por el médico o el psicólogo de la institución, de acuerdo al diagnóstico que refiera, van a ser transferidos al IES, al Ministerio de Salud Pública, al Consejo de la Judicatura o a Fiscalía, según corresponde el caso. Para finalizar, si fui enviado a una de estas instituciones, para atención externa, el médico o psicólogo de la institución deberá realizar un acercamiento del tratamiento terapéutico que recibió, con el objetivo de ver el pronóstico de cada caso. Recuerden, toda la información que ustedes nos compartan siempre será manejada bajo el precepto de confidencialidad. Muchísimas gracias.